Yo nací en Polonia en el año 1933. Cuando yo nací, en mi familia, fuera de mi papá y mi mamá, que descansen en paz, había 2 hermanas y un hermano. La hermana mayor de todos, ella tenía 6 años más que yo. La segunda hermana, esta primera hermana se llamaba Gitl, la segunda se llamaba Esther, mayor de mí con 4 años, y el tercero se llamaba Matis, mi hermano, que era mayor de mí con 2 años, y yo vine a este mundo. Cuando yo tenía apenas 2 años, mi mamá, después que pasó una operación, falleció en el hospital. Yo prácticamente los 2-3 años siguientes, yo viví con mi abuelo de parte de mi mamá fallecida. Y así mis hermanos también fueron repartidos entre los familiares. Llegó la guerra el 1 de septiembre de 1939, estalló la guerra y como todos los inquilinos y toda la gente de este pueblito de Pustelnik, nos escapamos a los bosques porque los alemanes bombardeaban el lugar y estuvimos en un bosque más o menos unos 2 o 3 días. Al volver a la casa encontramos que todo fue limpiado en el departamento. Y así vivimos y poco a poco empezaron los alemanes que ocuparon el lugar, empezaron a instruir nuevas declaraciones. Antes que podíamos ir como toda la gente, en este momento nos decidieron que tenemos que ir solamente en la calle donde van los caballos y los pocos coches que viajaban en los caminos. Nos era prohibido prácticamente ir en la vereda. A nosotros, a los chicos, había menos instrucciones, pero sí mi papá tenía que ir con el tlai, no sé cómo se dice en castellano, el Maguen David. La estrella de David amarilla. Exacto. Y la gente mayor tenía que ir con esto, los chicos menos necesitaban. Exactamente. Y mi papá cuando iba, entonces en el año 1939, 1940, respetaban que cuando un padre iba con un chico, no lo retenían y no lo llevaban para trabajos esforzados. Y por eso salió de que muchas veces tuve que acompañar a mi papá y a mi abuelo para que no los retengan, hasta que en el año 1941 sacaron una declaración que todos los judíos que viven en Pustelnik tienen que abandonar las casas y ir a un lugar que ellos definido por ellos. El lugar se llamaba Jelonka, que era un lugar rodeado con alambrado. Esto era el gueto. Comida no había, apenas nos daban un pequeño pan para toda la familia una vez por semana. No había posibilidad de comprar, había que ir y juntar limosna para poder subsistir. Era en el año 1942, más o menos, no me acuerdo perfectamente, pero debe ser que eran marzo o abril. Había mucha nieve y mi madrastra, quiso lavar la ropa y mi papá salió, se escapó del gueto y fue a buscar en los bosques madera para poder hacer un fuego y calentar el agua para que pueda lavar la ropa. Mi hermano y mi hermana acostumbraban llevar bolsas de papas, no las de 5 kilos que hay aquí en Israel, sino que de 40-50 kilos, bolsas grandes vacías.
y ellos acostumbraban a escaparse del gueto por un agujero que había, que chicos podían hacerlo, y iban fuera del gueto, lejos, por 2 y a veces por 3 días, a juntar cosas de alimento para llenar, y llenaban las bolsas, y hasta que las bolsas no se llenaban, no volvían a la casa. En ese día que mi papá se fue al bosque, ellos estaban en esta misión de juntar alimentos. Después de cierto momento llegó una información que a mi papá los alemanes lo agarraron cuando él salía del bosque con madera en rumbo al gueto de vuelta. Había una caravana de carros con caballos sobre el camino cercano al gueto que iban caminando o viajando con el cuidado de un alemán en bicicleta y que agarraron a mi papá. Y llegó esa información al gueto. Mi madrastra me pidió de que yo vaya a ver si se puede ver qué es lo que está ocurriendo. Yo me escapé del gueto. El gueto estaba cuidado por cuidadores que se llaman, que eran judíos, que los alemanes los nombraron, que ellos sean los guardias del gueto. Y esta gente cuidaban y a veces cerraban un ojo cuando un chico se escapaba. Yo me escapé y fui. Cerca del gueto había un almacén. Y en este almacén encontré a mi papá tirado en la nieve con los pies atados y los eglonim, no sé cómo se dice en castellano, los que manejaban los caballos y el alemán estaban dentro del almacén tomando bebidas, emborrachándose. Y cuando yo me acerqué a mi papá y lo vi allí tirado como un animal atado de pies en la nieve, y había gente que conocían a mi papá, le decían que se escape, pero él no quiso escaparse porque tenía los pies atados. Y mi papá, para que yo no vea este cuadro, me pidió que yo me vaya y que le traiga cigarrillos del gueto. Yo hice lo que él me ordenó, corrí al gueto, que no era lejos, y le conté a mi madrastra lo que yo vi. Me dio un paquete de cigarrillos, volví de mi papá, le di y mi papá volvió a pedir de que yo me vaya. Yo me fui, me alejé un poco de allí y me escondí que mi papá no me vea. Y así estuve mirando qué es lo que va a ocurrir. Después de un buen rato, el alemán junto con los polacos que manejaban los carros salieron. El alemán agarró a mi papá, lo ató con sogas a la bicicleta y lo hizo como si él es un caballo. Subieron sobre la carretera. La carretera iba desde la ciudad de Varsovia a otra ciudad que se llama Radzymin. Cuando subieron sobre esta carretera, él tenía a mi papá atado como un caballo con las sogas y con un látigo. Él estaba sobre la bicicleta y con un látigo le pegaba porque él se caía, no mantenía del manubrio de la bicicleta. Como él se caía, entonces le pegaba con el látigo a mi papá cuando él lo tiraba con la soga la bicicleta. Y yo corro detrás de esta bicicleta. Corro en la nieve. No hay transporte en ese momento porque todo era nevado. Y en cierto momento el
paró la caravana esa, le hizo sacar a mi papá los zapatos y descalzo, mi papá descalzo en la nieve y él pegándole con el látigo. Yo corría de atrás hasta que en cierto momento parece que me cansé y volví al gueto y conté lo que yo he visto en la última, me imagino yo, media hora. Y así pasó el día y llegó la noche, y cada vez que se abría la puerta de nuestra pieza pensábamos que nuestro padre vuelve a la casa, pero lamentablemente esto no ocurrió. Mi abuelo estaba muy enfermo y se murió de hambre, y lo enterramos fuera de la pieza, unos 200 metros más o menos de allí. Hicieron un pozo y lo cubrimos. Después de unas 2 semanas de la muerte de mi papá, porque nos enteramos de que el alemán, en camino a Radzemin, en uno de los bosques, él lo fusiló. Y después de unas 2 semanas se terminó la comida. Mi hermana me dijo, yo me llamaba Srul entonces, me dice, Srul, vos venís con nosotros, vamos a buscar comida. Hasta entonces jamás me pidieron que yo los acompañe. Y esta vez me pidieron que yo los acompañe. Yo, por supuesto, con alegría, dije que voy a ir con ellos. Salimos allí, cada uno con una bolsa vacía en la mano. Entramos a un tren que cerca del gueto y cerca del camino pavimentado había una estación de tren de Jelonka. El tren viajaba de Varsovia a Radzemin y quizás también más lejos. A Vyshkov, una ciudad. Y entramos a este tren. Dinero no teníamos. Yo entré al tren y me tiré debajo de los bancos en el vagón. Entonces ellos de nervios me pateaban y yo me escondí porque se va a venir el conductor, no voy a tener boleto para demostrar. Y así nosotros viajamos y llegamos a la ciudad que se llama Vyshkov, una ciudad, quizás media hora de viaje en tren. Llegamos a esa ciudad Vyshkov. Cuando uno sale de la estación, del lado derecho está la ciudad, se ven casas de pisos, y mis hermanos que tenían experiencia de ir a juntar alimentos sabían de que no hay que ir a la ciudad, hay que ir solamente a los pueblos donde hay campesinos, que son gente más mutua, gente religiosa, y allí se puede recibir lo que nosotros queríamos hacer. En la primera casa que entramos, golpeamos, abrió la puerta una mujer y preguntó, ¿qué es lo que queremos? Y ella vio 3 chicos. Mi hermana yo tenía entonces, era en el 42, yo tenía 9 años, mi hermano 11, mi hermana 13 años. Mi hermana era la doveret, la vocera, y le explicó el motivo nuestro, por qué llegamos y qué es lo que queremos. Y esta mujer escuchó toda la historia corta nuestra, inclusive de que hace 2 semanas fusilaron a nuestro papá y vivimos con una madrastra y tenemos allí una hermana pequeña. Después de un buen rato, esta mujer dijo, bueno, yo les voy a dar donde dormir aquí, en mi casa. Yo propongo que ustedes no vuelvan al gueto.
porque van a matar a todos. Van a fusilar a todos, no vuelvan allí. Y no sé por qué, pero mi hermana recibió el consejo de esta mujer. Y ella dijo a esa mujer: mañana yo les voy a buscar lugar donde ustedes van a poder quedarse aquí en este pueblito. Somos todos católicos y le vamos a ayudar. Yo lo voy a llevar a él, a mí. Y a ustedes dos yo mañana les encontraré lugares donde los van a recibir, van a trabajar para ellos y ahí van a estar. Así fue que al día siguiente esta mujer fue y consiguió lugar para mi hermana y para mi hermano, y allí estuvimos, yo creo, más o menos cerca de 2 meses. A mí, ella me comenzó a preparar a la religión cristiana. Ella me empezó, primeramente, me consiguió ropa, me vistió desde el pie hasta la cabeza con ropa nueva, ropa distinta, aparte de con la que vine. Y me comenzó a enseñar rezas cristianas. Me comenzó a preparar para la comunión de la iglesia. Y mi hermana y mi hermano estaban en 2 casas distintas. Y nadie no tenía que saber que nosotros somos judíos, fuera de las 3 familias esas que nos dieron el abrigo. Después de unos 2 meses, vinieron rumores de que 3 familias mantienen a judíos. Y vinieron de ella y le dijeron de esta mujer que me mantenía a mí, que si ella no nos va a echar, los alemanes se van a enterar y van a quemar al pueblo y junto con nosotros. Llamó a mi hermana Esther y le explicó de que ella quiere el bien de nosotros, porque si no, nos van a matar a todos nosotros junto con ella. Entonces le dijo a mi hermana: él, yo, sabe rezar. Yo lo preparé. Él sabe rezar perfectamente. Váyanse. Háganse como cristianos. Vamos a cambiar los apellidos. Nos dio los apellidos de nuestros vecinos en Pustelnik. Desde hoy en adelante ustedes se van a llamar Rogalski. Él, yo, se va a llamar Heniek. Era un amigo mío. Él, Matis, se va a llamar Maniek. No Maniak, Maniek. Y tú, Esther, te vas a llamar Yajviga. Ustedes son Rogalski de Varsovia. Los rusos bombardearon vuestra casa, los padres murieron y así se van a salvar la vida. Y Heniek, yo, él los va a salvar, él sabe rezar. Mi hermana hizo el trabajo de que primeramente quería encontrar lugar donde yo pueda, que yo, Heniek, pueda tener un abrigo, un techo sobre la cabeza. Cuando conseguía de pedir al que abrió la puerta que me reciba a mí, que me dé un lugar para dormir y para comer, después iba a otro pueblo y buscaba lugar para mi hermano, y al final se iba a un tercer pueblo y buscaba lugar para ella misma. Llegamos a la conclusión, o ella llegó a la conclusión, de que los 3 juntos en un lugar, esto demuestra y llama la atención del público en el pueblo.
Y para distraer todo esto, ella sabía exactamente dónde me dejó a mí, dónde dejó a mi hermano Matis, y sabía dónde ella estaba. Y una vez en la semana, los domingos, venía a visitar y a escuchar de cada uno de nosotros cómo nos encontramos. Y teníamos una orden, que si alguien de nosotros dos sentimos de que ellos piensan en algo en nosotros, desconfían en algo de nuestros cuentos, uno tiene que avisar de alguna manera al otro y entonces tenemos que escaparnos los tres. Esta fue la orden de mi hermana, que apenas tenía 13 años y algo. Y así era. Nosotros empezamos del año 42 vagabundear por los pueblos, nunca jamás en una ciudad. Los habitantes de los pueblos eran muy católicos y al ver un chico de 12, 13 años que los bendice al abrir la puerta y sabe decir la bendición de la noche y sabe decir la bendición de la mañana y sabe comportarse como un buen polaco, no hay duda que él es un polaco. Y así nosotros vagabundeamos y muchas noches dormimos vagabundeando en bosques y muchas veces dormíamos en Urvot con los caballos, sí, y en los galpones con las vacas, porque los polacos nos querían llevar cuando hacía calor en verano, porque yo cuidaba las vacas cuando salían a pastorear y los chanchos. En invierno, cuando hay nieve, las vacas están adentro, entonces no me precisaban. Entonces nos echaban. Entonces teníamos que buscar un abrigo para dónde estar. Por eso dormíamos en bosques y dormíamos en galpones, donde solamente nos permitían poner la cabeza. Y así pasábamos no una semana, no un mes, 3 años y medio pasamos de pueblo en pueblo hasta que ellos sentían algo, sospechaban algo. Nos escapábamos. Voy a contar 2 episodios. Una vez yo estaba de una familia que tenían 2 hijos mayores y el dueño de la familia trabajaba para los alemanes. Y los mayores eran hombres grandes. Y yo estaba jugando con chicos afuera. Yo siento que la mujer me llama: Heñek, tu pantalón está roto, vení a cambiar el pantalón. Y cuando me dijo eso, comencé a sospechar que ella, ¿por qué me pide cambiar el pantalón? Y me hizo entrar a la casa y me puso detrás de una cortina y me dice: toma un pantalón y bájate el pantalón. No íbamos con calzoncillos entonces. Y yo cerré la cortina, ella la abrió y vio que yo soy circundado. Exacto. Y me dio el pantalón y le dice a los 2 hijos que tiene detrás de ella: Żyd en polaco, judío. Y yo escuché todo esto y de casualidad sabía yo dónde está mi hermano. Me vestí, salí afuera como para jugar con los chicos y corrí al pueblo de mi hermano a decirle lo que pasó. Él me agarró a mí, corrió de mi hermana y nos escapamos de este lugar y fuimos a otro pueblo. Y cuando llegamos a otro pueblo, ya era noche.
La primera casa que encontramos entramos de vuelta. Y de vuelta la historia que aprendimos. La familia esta eran dos veterinarios, no tenían hijos, me adoptaron a mí. Enfrente de ellos, una casa adoptaron a mi hermana. Y en el mismo pueblo, al fondo de todo, adoptaron a mi hermano. Y estuvimos allí un mes, más o menos. Y estaba muy, muy bien. Pero en Polonia, en tiempo de la guerra, no se podía comprar nada. Todas las cosas, ropa, zapatos, todo se podía comprar con tlushim, con números. Abonos. Con abonos. Con dinero no se podía, hacía falta abonos. Y esta familia donde yo estaba me querían vestir, me querían adoptar como un hijo. Y ellos querían comprarme ropa. Y ellos dijeron de que para comprar ropa hay que ir a la policía y declarar quiénes somos para legalizarnos y darnos abonos para que ellos puedan ir y comprar. Cuando yo sentí esto, fui de mi hermana, era enfrente del otro lado del camino, y le cuento esto, ella estaba dando de comer a los chanchos. Dejó los chanchos, me agarró a mí, corrimos de mi hermano, y le decimos a mi hermano que queremos conversar con él, y él sintió que algo no está bien. Y él dice, no, estoy ocupado, tengo que hacer algo. Y el dueño de él le dijo, anda, toma dinero y comprame cuando volvés, comprame cigarrillos. Él bajó con nosotros y ahí, caminando, mi hermana le dice, tenemos que escaparnos porque mañana el dueño de Heñek quiere que vayamos a la policía para legalizarnos. Y mi hermano dice, no, yo no me quiero ir. Él me dio 2 pares de zapatos, uno de ellos mi hermana los usaba, y me dio un sobretodo. Estoy bien, no me quiero ir. Y así nos pusimos a llorar, mi hermana y yo. ¿Cómo? No, yo no me voy. Hasta que al final se convenció y decidió ir con nosotros. Caminando nosotros así, era el mediodía, llegamos a un lugar de tierra, por supuesto, que es un T. Hay un camino para la izquierda, hay un camino para la derecha, y hay que decidir dónde vamos, a la derecha, a la izquierda. A la derecha mi hermana vio que hay un pueblo cerca, a la izquierda no se ve nada, derecho hay bosques. Entonces mi hermana dice, vamos a ir a la derecha. Mi hermano dice, no, yo quiero ir a la izquierda. Y así ellos se ponen a discutir. Yo no tengo derecho de expresarme porque soy chiquito. Y ellos se pelean. Mi hermano le dice a mi hermana, devolveme los zapatos. Que el dueño le dio 2 pares, uno le dio a ella. Ella saca los zapatos, le entrega los zapatos y se deciden de separarse. Mi hermano quiere ir a la izquierda, ella a la derecha y no se ponen de acuerdo. Y yo no sé por qué creí de que la razón la tiene mi hermano, dije, yo voy con él. Y mi hermana me agarró de la mano y dice, vos venís conmigo. Y ella descalza se va para la derecha junto conmigo. Y tenemos hambre en el pueblo, entramos a una casa y nos ponen, era horas de almuerzo parece, una quehará, una paila llena de papas y sobre las papas pedazos de chancho frito. Yo aprendí en mi casa
que un judío no come chancho. Y yo veo estos pedazos de chancho sobre las papas fritas. Agarro, junto con mi hermana, agarro los pongo en la boca, hago que toso, echo los pedazos de chancho en la mano y los pongo en el bolsillo. Igual hace mi hermana. Y nos ponemos a llorar. La gente que está alrededor nuestro y comen junto con nosotros, dicen, ¿por qué lloran? Entonces mi hermana dice, porque nos acordamos ahora de nuestros padres. Y así, llorando, escuchamos de afuera un eco de un grito, Yajviga, Yajviga. Mi hermana reconoce que es la voz de mi hermano que va afuera en la calle. En este pueblo hay casas del lado izquierdo y del lado derecho y en el medio un camino de tierra. Salimos allí y mi hermano camina y grita Yajviga. Salimos corriendo y nos juntamos y nos pusimos a llorar. Los tres. Nos volvimos a juntar. Nos volvimos a juntar y nos prometimos que jamás nos vamos a separar, porque ahí, en ese cruce de caminos, me olvidé de contar, decidió mi hermana con mi hermano que si vamos a quedar en vida, después de la guerra nos vamos a encontrar de esta familia que me enseñó a mí el rezo de Cristo. Y así nos separamos, si es que vamos a quedar en vida. Y ahí, en este pueblo, juramos uno al otro que jamás nos vamos a separar. Y así nosotros, vagabundeando por toda clase de lugares, sin tener dirección a dónde queremos ir, solamente el querer subsistir. Yo no sabía lo que era el mundo. Para mí el mundo era Polonia, donde yo estoy, donde el cielo allá en el horizonte baja. El cielo baja allá, yo miro lejos, veo que el cielo baja para abajo. Esto es como un globo y yo estoy dentro de este globo. No entendía nada. Y yo escuché de que a todos los judíos los mataron ya, los asesinaron. A mi papá yo sé que lo asesinaron. Y a todos. La polaca donde yo estuve dijo, los asesinan a todos. Entonces también a nosotros nos van a asesinar. Y así, de esta manera, yo vivo. Yo le pregunto una vez a mi hermana, si me van a fusilar, ¿es doloroso? Mi hermana dice, no, solamente vas a sentir un pinchazo, pero me voy a golpear cuando me voy a caer. Esta era mi manera de pensar, mi manera de pensar en la vida. Y nosotros así, caminando de pueblo en pueblo y contando las mentiras, año por año, viene invierno y viene el verano, sin ropa, sin zapatos, con trapos en los pies. Y así fuimos escapándonos a pie, sobre carros que iban con caballos, alejarse. Llegamos una noche buscando lugar para dormir y había muchas luces, era un tzrif largo. Andén. Un andén largo con muchas ventanas. Y había música. Y mi hermana decidió que entramos allí adentro.
Entramos adentro y nada más ni nada menos soldados alemanes. Le vamos a dar lugar donde dormir. Entraron a una casa, le dijeron a los dueños de polacos que abandonen una pieza, nos hicieron entrar a esa pieza. Y estamos en esa pieza durmiendo los tres. Y ella todos los días va y trabaja allí, limpia los platos, limpia las mesas y trae la sobra de la comida a nosotros. El jefe de los alemanes dice de que si no va a encontrar otro lugar donde llevarnos a nosotros, nos va a fusilar al día siguiente porque él no quiere perjudicar al ejército alemán que está en el pueblo, porque nosotros tenemos tifus. Esta noche, en la noche, apareció, había un bombardeo terrible. Bombardeo de tierra, bombardeo de aviones. Bombardeaban el pueblo. Y todos los que vivían en el pueblo ese se escaparon de las casas y entraban, tienen pozos donde guardan las papas. En verano cosechan las papas y las guardan para que tengan para el invierno en un sótano. Y ellos se metían dentro del sótano. ¿Está bien? Se metían dentro del sótano y nosotros detrás de ellos. Nos echaron del sótano. No nos dejaron esconderse del bombardeo. Y nosotros tres detrás de unas paredes de una de las casas, esperando que el bombardeo termine. Y ahí vinieron 2 tanques rusos, no me acuerdo cómo se llama eso, vinieron a ver qué es lo que ocurre y volvieron de vuelta, los 2 tanques rusos. A la madrugada, al día siguiente, vimos como todo el terreno fuera del pueblo era todo vacío, todo nieve, vimos como alemanes vestidos de blanco, en disfraz, en invierno van con blanco, se escapan del frente y se escapaban, se iban de un lado para el otro. Y nosotros dentro de esta casa, cuando los polacos nos odiaban, porque los alemanes los obligaron a desocupar una pieza para nosotros. Y entonces mi hermana, más o menos después de la madrugada, eran, me imagino 9, 10, cuando vimos de que alemanes se escapaban y el terreno quedó vacío, todo el terreno estaba vacío, no había rusos, no había alemanes, nosotros en el medio, decidió que nosotros nos escapamos de ahí. No tenemos valija, no tenemos nada. Agarramos los pies y nos escapamos al terreno vacío, cuando en el fondo tienen que haber rusos. Pero nosotros no sabemos quiénes son los rusos, porque sabíamos de los polacos que los alemanes y los rusos matan a los judíos. Entonces no sabíamos de quién tenemos que escaparnos, pero no quisimos quedar con los alemanes, con los polacos, porque ellos nos van a matar. Y no queríamos ir con los alemanes porque ellos nos van a matar. Entonces fuimos al otro lado, que son desconocidos. Solamente de los polacos sabemos que ellos matan. Y empezaron a tirar contra nosotros porque estábamos vestidos con ropa de color, debe ser. En el campo, sobre la nieve, y nos tiramos a la nieve, horas tirados en la nieve. Mi hermana pobre estaba llorando de dolor porque los pies se le congelaron. De tantas horas tirados en la nieve y todo el tiempo nos tiraban de los 2 lados. Y nosotros tirados. Una distancia de unos 500 o 1 kilómetro había un camino pavimentado
de asfalto. Y al atardecer, bien tarde, empezaron a ir tanques y camiones de los rusos en dirección a donde los alemanes se escaparon. Nos levantamos y corrimos al camino. Subimos al camino y caminamos en dirección contraria de donde ellos viajaban. Si ellos viajaban para acá, nosotros íbamos para allá, sobre el camino, entre los tanques. Y yo iba con una gorra, como los alemanes iban, una gorra angosta. Y los rusos se reían de mí y gritaban Fritz, Fritz. Fritz es un nombre alemán. Llegamos a un bosque y allí había un campamento de rusos. Nos preguntaron quiénes somos y les contamos quiénes somos. Polacos, el cuento polaco. Nos dieron una pieza en el suelo, dormimos esta noche. Llegó un oficial ruso y nos empezó a investigar y preguntar quiénes somos. Le dijimos de vuelta lo mismo. Desconocimos el judaísmo, nada. Y él dice, bueno, ¿qué quieren hacer? Mi hermana dice, queremos alejarnos cuanto más del frente. Al día siguiente vino un ruso soldado, nos llevó al camino asfaltado. Paró un camión, nos hizo subir arriba del camión y dijo, viajen con él los va a llevar. Y nos llevó un par de horas, nos llevó a una ciudad que se llama Bialystok. Esta ciudad, Bialystok, bajamos, ¿dónde va un refugiado? No sabes dónde ir. Pedimos, ¿dónde está la Cruz Roja? Nos llevaron a una Cruz Roja, llegamos a este lugar y nos preguntan, ¿quiénes son ustedes? Nosotros le dijimos, el cuento polaco, por supuesto. Pero ellos son gente mayor, más inteligente que nosotros, y dicen, digan la verdad, si ustedes son judíos, hay aquí una familia judía y los vamos a mandar de ellos. Que no, que sí, que no, que sí. Al final mi hermana dice, sí, somos judíos. Nos llevaron de esta familia y cuando llegamos a esa familia, golpeamos la puerta. Abrió la puerta una mujer bajita. Abrió un poquito y dice, ¿qué quieren? ¿Quién son? Y mi hermana le dice, como ustedes. Y ella le dice, ¿como nosotros? Sí, que no. Mi hermana dice, sí. Entonces ella dice, hablen en yiddish. El yiddish no sale. 3 años y medio no hablar el yiddish. Nos olvidamos totalmente. Entonces mi hermana le me dice, Heñek, baja los pantalones. Nos abrazaron, nos besaron, nos contaron que que no somos los únicos que quedamos en la vida, que judíos hay más, que hay un mundo y que ellos nos van a mandar donde nos van a atender. Nos llevaron, nos mandaron a Lublin, a la ciudad Lublin, a una casa de huérfanos. Orfanato. Estuve allí como 2 meses con mi hermano. Mi hermana ya tenía, era el año 44 más o menos, ya tenía seguramente unos 15, 16 años. Ella fue a buscar familiares y viajaba por toda clase de lugares. Después ella volvió, después de 2 meses nos llevó a una ciudad de Lodz, a una casa de Yetumim, huérfano. Un huérfano en Lodz, un huérfano de juventud judía. Y resulta que ella se acercó a un grupo de jóvenes judíos que el destino de ellos era viajar a Palestina. Y
ella podía acercarse al grupo porque tenía ya la edad adecuada. Esto era en el año 45, quizás en febrero o marzo 45. Terminó la guerra. Terminó la guerra. En Lublin, cuando estuve yo, terminó la guerra. Y ella dijo que está dispuesta a viajar con el grupo a Palestina con tal que van a permitir que los dos hermanos de ella se junten con ella. Pero nosotros teníamos no la edad adecuada para poder ser parte del grupo. Y ellos no quisieron, entonces ella amenazó de que no va a poder viajar con ellos. Y entonces consideraron de que están dispuestos a que nos traiga a nosotros dos. Para eso nos llevó a Lodz, porque el grupo estaba en Lodz. Y estuvimos en Lodz, en el orfanato ese, y de ahí nos acercamos al grupo, y una noche llegamos a la estación de tren sin documentos, sin nada, sin boletos para viajar en el tren. El tren estaba repleto. El tren viajaba a Checoslovaquia. Y nos dijeron de que cuando vamos a subir al tren, si nos van a hablar, nosotros somos griegos. Nosotros somos griegos que volvemos del campo de concentración y volvemos a nuestra patria. Y cuando preguntan algo, yo tenía que decir lo. El significado de la palabra lo, que hoy en día es no, yo no lo sabía. Pero lo me capté y cuando me hablaban yo decía lo. Y cuando vino el conductor me pidió boleto, yo le decía, le cantaba lo, y él insistía y los polacos alrededor le decían, ¿no ves que es un mudo? Déjalo. Y así cada uno se defendió a su manera. Cuando llegamos a Checoslovaquia había allí dos personas mayores, me olvidé los nombres de ellos, que eran los madrijim, los dirigentes del grupo, que ellos tenían que llevarnos a Palestina. Y ellos se arreglaron el cruce de frontera de Polonia a Checoslovaquia, de Checoslovaquia a Austria, y prácticamente nosotros éramos uno de los grupos que tomó parte de la brija. Escapada, huida. Sí, la huida de Polonia. Porque los polacos, como los rusos habían ocupado y liberado a Polonia de los alemanes, ellos no permitían que se vayan de Polonia. No dejaban salir. Y nosotros nos escapamos de Polonia de esta manera, como refugiados de griegos que vuelven a la patria después que estuvimos en campos de concentración, y de esta manera hemos uno de los grupos de la huida que cruzamos la montaña de los Alpes a pie, Alpes a pie, y de allí a Austria, y en Austria nos agarraron los ingleses. Nos agarraron los ingleses porque los ingleses impedían que los judíos lleguen a Palestina. Y nos encerraron en un acampamento de ellos, no me acuerdo qué lugar era, qué ciudad. Nos mantuvieron allí como 2-3 semanas en Austria, nos dieron de comer. Y un día el grupo nuestro eran unos 30 jóvenes. Y un día me pusieron a mí con mis hermanos en una ambulancia junto con otros 7 personas. Cuando la ambulancia tenía que llevarnos
al tren, que el tren tenía que llevarnos a Italia. Y cuando llegamos con la ambulancia del campamento al portón donde estaba el policía que dejaba entrar o no, abrió la ambulancia a ver quién está y dónde vamos. El hombre que estaba sentado al lado de él le preguntó dónde van, entonces él dijo son todos tuberculosos y los llevo a un hospital. Entonces abrió la puerta de atrás de la ambulancia y nos vio a nosotros y por supuesto flacos todos éramos, pero había una bolsa grande llena de pan. Entonces preguntó para qué es el pan si van al hospital. Y de esta manera él descubrió de que era una falsa alarma y nos devolvió de vuelta. Después de unos días de esto, nos dieron una orden que cada uno de a 2 o de a 3 salen del campamento en vía a la estación de tren y no volver. Y así fue que nosotros los 3 hermanos salimos del departamento y fuimos a pie hasta el tren y allí nos esperaron y nos pusieron dentro de vagones de animales, un tren de vagones de animales, que es todo cerrado y arriba tiene unas rejas por donde entra el aire y cerrado con un candado. Y viajamos muchas horas, creo que más de un día, que llegamos a Italia. De alguna manera llegamos, creo, a Milano. Y en Milano, allí, cuando bajamos del tren, nos esperó un camión manejado por un soldado de la brigada judía. Soldado que tomaba parte en el ejército inglés, pero con el Maguen David. Era de la brigada judía. Él era el chofer y él nos llevó a los Alpes de Italia con Suiza. Allí arriba, en los Alpes de Italia, en la frontera con Suiza, había un palacio que Mussolini construyó para la juventud fascista, juventud italiana fascista. Era un palacio muy grande. En este orfanato había un grupo de hombres de Israel que eran maestros, una doctora, había todo completo, un hospital, todo lo que hacía y piezas que se estudiaba hebreo, toda clase de materias. En este lugar, al final había casi 800 chicos huérfanos hasta desde los 18 años, desde edades más chicas para arriba. Y el lugar este era un hospedaje temporario hasta que se va a conseguir certificadim, no sé cómo se dice en castellano. Documentos, certificados. Certificados para poder viajar a Palestina, porque era antes que, estamos hablando del año 45 en adelante. Y muchos grupos salieron de allí clandestinamente, que se llama la Aliyah Bet. Pero a los chicos como nosotros no permitieron mandar Aliyah Bet, sino que trataron de tenerlos para construirnos para que podamos recibir los certificados para poder llegar a Palestina. Estando allá y estudiando un poco hebreo, matemática, historia, aprender a limpiar los dientes, que yo no lo sabía, era un analfabético, no sabía leer ni escribir. En este lugar aprendí a ser un niño, porque hasta entonces no tenía juventud y no sabía nada de nada. Mi hermana mayor, ella se acordaba de que en algún momento teníamos tíos que habían viajado a América.
ella se acordaba. Yo no sabía, conté antes de que para mí Polonia era el globo y esto era el mundo. Y yo no sabía lo que es Polonia, que es América o algo, porque era para mí un idioma completamente distinto. En base a esto, mi hermana me había dicho cuando nosotros vagabundeábamos, me dijo de que si va a terminar la guerra y los americanos van a ganar la guerra, entonces nos van a llevar a nosotros a América, porque vamos a ser los únicos judíos en el mundo que viven. Entonces vamos a hacer un mostrario del pueblo judío y a todos los que nos ayudaron, los americanos, les van a dar regalos y a todos los que nos maltrataron, los van a castigar. Mi hermana, estando ahí, el lugar se llamaba Selvino, en Italia. En este lugar Selvino, el edificio se llamaba Cesopoli. En este lugar Cesopoli, chicos acostumbraban a escribir en diarios del exterior buscando familias. Mi hermana se acordó que mi papá tenía hermanos que estaban en América. Y ella escribió. Después de unos 2 o 3 meses recibimos una carta de la Argentina. Ahí se presentaron 2 tíos que eran hermanos de mi papá. Y ellos nos contaron que tienen una hermana más que está en Estados Unidos, que es la hermana mayor. Y esta hermana mayor estaba casada con el hermano de mi papá. Mi mamá se llamaba Shafir. Mi tía se llamaba... Mamá biológica. Sí. Mi mamá se llamaba Shafir. Y mi tío se llamaba Moshe Shafir, que se casó con Haya Droblas, que era hermana de mi papá. Y ellos 2 estaban en Estados Unidos. Y mis tíos de la Argentina nos pidieron a nosotros que no viajemos a Palestina, que quieren que vayamos de ellos y cuando queramos vamos a poder viajar a Palestina. Sendientes de saber nuestro pasado familiar, que no lo conocíamos, le dijimos al director Moshe Zairi de que cuál es el plan nuestro. Y él se molestó muchísimo porque la base de él y la intención de él y el pronóstico de él era de llevar a todos los chicos a Israel, a Palestina. Nosotros no éramos los únicos, había unos cuantos más. Y así fue que con la ayuda de la UNRWA y otros movimientos, mi tío nos mandó pasajes para viajar a la Argentina en barco. Y teníamos que conseguir solamente la visa para entrar a la Argentina. Y no conseguimos de recibirlo. El consulado argentino en Milano se oponía a otorgar posibilidad de ir a la Argentina. Entonces nos consiguieron una visa de turista para Brasil y consiguieron de que el Paraguay era el único país en la zona de la Argentina que estaba dispuesta a recibir gente del Holocausto. Entonces hicimos la visa de turista para el Brasil y la posibilidad de emigrar al Paraguay. Y cuando llegamos navegando con el barco, en el mismo barco que viajamos, estaba uno de los hijos de Mussolini. El barco rumbo a Buenos Aires y él viajaba a Buenos Aires. Cuando llegamos a Brasil,
Nos esperaron allí de la colectividad. Nos llevaron a San Paulo. Y un hombre, el director de la colectividad, nos repartió entre 3 familias judías. Y estuvimos como un mes en Brasil. Nos vistieron de pie a cabeza. Y escuchaban, todos los días contábamos nuestra historia a otra persona. Al final nos hicieron una visa de turista para Buenos Aires, para 3 meses. Y nos mandaron con avión, que no se acostumbraba a viajar en avión en el año 47, nos mandaron con avión a Buenos Aires como turistas, gente rica. Y cuando llegamos a Buenos Aires, mis tíos estaban esperando afuera en Ezeiza y no consiguieron saludarnos porque así como aterrizamos y pasamos la aduana, o antes de la aduana, nos metieron en una camioneta y nos llevaron al hotel de inmigrantes cerca de Retiro. Mi tío consiguió de abrazarnos después de unas 2 o 3 semanas después que vino al hotel de inmigrantes y pagó una suma de miles de pesos de entonces al vicejefe que nos permita llevar a nosotros para que veamos dónde ellos viven y después de unas horas tenía la obligación de devolverlos de vuelta. Y mi tío quiso pagar todo el dinero posible para que nos dejen en la Argentina. El jefe principal de este lugar dijo que antes que yo deje salir a un judío de este lugar, que me corten la mano derecha. Y así estuvimos 2 meses y mi tío llegó a la conclusión que no nos va a poder sacar de ahí. Nos mandó con un avión al Paraguay. En esta época en el Paraguay había una revolución, en el año 47. Acompañados por un hombre que no sé su actividad, durante 4 días en los caminos de Asunción, viajando en lanchas, en ómnibus, en micro, en tren, llegamos a Buenos Aires y el hombre tocó el timbre de la casa de mi tío y dijo: les entrego el paquete. Y entonces fue que llegamos a la casa de nuestros tíos y yo, en el año 47, ya tengo 14 años, me mandaron a estudiar de tarde en un colegio. Yo fui, pero también ellos eran más inteligentes que yo, empezaron a investigar y consiguieron de echarme del colegio. Me echaron del colegio y entonces empecé a trabajar de joyero y aprendí el oficio de joyero. En el año 50 mi hermano se fue de mi tío y se acumuló a un grupo de Beitarim del movimiento grupo sionista. Exacto, y se fueron a Israel a levantar un moshav que se llama Mevot Beitar, que está construido mayormente por gente sudamericana, en especial argentinos. Y yo 3 años después vivía ya con mi hermana que se casó, y angustia a mi hermano y el querer de estar en mi patria. Fui yo también al Beitar, fui y hice una preparación de 1 año en una akshara, en un lugar que se llama Gowland, unos 100 y algo de kilómetros después de Buenos Aires, cerca de Mercedes, cerca de Luján. Después de 1 año de experiencia allí, la Sochnut me pagó el viaje en barco a Israel. Llegué a Israel, a Mevot Beitar, que eran 5 barracas
sin agua, sin luz, sin nada, puras rocas, trabajo muy pesado. Trabajé allá en todo lo que no era acostumbrado. Mis manos de oro como joyeros se volvieron con arrugas y heridas de las piedras que había que levantar. Pero me acomodé, me acostumbré y poco a poco empecé a adelantar. Conocí a mi mujer, la conocí antes de la guerra del perdón. Me casé con ella, una mujer argentina. Tenemos 2 hijas. ¿Qué se llaman? ¿Cómo se llama la esposa y las hijas? Mi señora se llama Gladys Prosovich. Ella vino a Israel en el año 50 con la madre de ella, porque el hermano, ella también es huérfana de padre que falleció cuando ella tenía 2 años. El padre de ella también era polaco, que emigró a la Argentina en el año 1932. Y ella, mi mujer, nació en el 36 y el padre de ella falleció cuando ella tenía 2 años. Y ella quedó sola con la madre, viviendo en una barraca, en un lugar que se llama Aklit, cerca de Haifa. Y ella venía a Mevot Beitar cuando había casamientos, porque le gustaba escuchar el castellano. 200 kilómetros. Más o menos. Y yo, a los 4 o 5 meses que llegué al país, la conocí y se prendieron los corazones. La conocí y conseguí de traerla a Mevot Beitar. Y después de conocimiento de unos meses, decidimos de formar nuestro porvenir. Nos nacieron dos nenas, 2 chicas que estuvieron allí hasta los 20 años. Cada una consiguió su ¿Cómo se familia. llaman? Una se llama Nurit, fue a estudiar de maestra. La otra se llama Orly, también fue a estudiar como maestra. Nurit es el nombre de una flor y Nurit Orly es una- significa en y Orly es hebreo luz. mi luz. Y las 2 conocieron a sus amantes, se casaron los 2. Una se casó con un kibutznik de Ein Dor, del norte. La otra se casó con un muchacho que estaba en la marítima y él estaba muchos años en la marítima, un muchacho que tuvo mucho éxito, es un gran líder en la marítima que no puedo decir. Estudió en Estados Unidos y en el Technion y ellos viven en Reut. Ah, vecinos míos. Sí, viven en Reut, tienen 3 hijos, todos oficiales, y al igual la otra hija. Y yo tengo hoy en día 5 nietos y 7 bisnietos. ¿Qué? Hoy en día soy feliz y contento, y las últimas palabras que puedo decir de que para mí mi vida es un triunfo que conseguí. Después del holocausto que conté, pude venir a mi patria, reconstruir a un moshav, el asentamiento del Mevot Beitar, tomar parte y ser uno de los obreros de allá, que conseguí representar a nuestro país en la diáspora y explicar lo importante de recordar y de construir y de agrandar la felicidad y la suerte de agrandar la familia por toda la familia que se fue perdida en Europa. Este es mi triunfo, esta es mi felicidad y esta es
mi venganza a los que quisieron destruir nuestro porvenir y a nuestro pueblo. Israel, te quiero agradecer por el tiempo que nos brindaste, tanto a mí como a las miles de personas que van a disfrutar de tu testimonio, un testimonio vivo, importantísimo, como antes nombraste la Agadá de Pesaj. La Agadá de Pesaj dice, y le contarás a tus hijos. Cierto. Y ese es nuestro trabajo. Tú tienes una lápida, como se dice, una antorcha encendida, que tienes que mantenerla encendida y transmitirla a tus hijos, que yo estoy representándolos. Y este testimonio, apenas nosotros terminamos la conversación, yo salgo corriendo a contárselos a mis hijos y a mis nietos. Y así nosotros logramos de que esta memoria no se pierda, quede en vida, y para que nuestros hijos y nuestros nietos aprendan de héroes como tú y como tus hermanos, que tuvieron que Lishkaba Lagader, acostarse sobre el alambre de púa para que todo un pueblo los pise a ustedes y pase por encima de ellos, y podamos llegar hoy a estar libremente, con sol incluso, en Eretz Israel, en la tierra de Israel, conversando así. Me emocioné mucho durante tu testimonio y te quiero agradecer muchísimo, y te invito a que pasemos a ser amigos con el canal, y que este no sea tu último testimonio. Quizás cuando termine todo esto de la pandemia podamos conocer a tu señora Gladys, a tus hijas, a tus nietos, a tus bisnietos. Con mucho gusto. Y nada más que agregar, Israel, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte a ti por la paciencia y la intención y la buena voluntad de transmitir este recuerdo, porque esta es la misión nuestra, no solamente mía, de todos los que quedamos vivos todavía. Pasar esta misión, como viste en el YouTube, en la película con mi nieto, que le dije que recuerdes y que no te lo grabes para ti, transmítelo a tus nietos, a tus hijos. Esta es nuestra intención en la que vivimos. Y por eso agradezco tu canal, tu idea. Ok, muchas gracias, Israel. Gracias. Muchísimas gracias. Shalom.